el inicio de esta sesión y pues vamos a empezar. A ver, hoy nos toca platicar con ustedes acerca de un tema que pues se ha vuelto bastante importante, ¿no? Y que ha generado una discusión interesante ahora con el tema de la reforma electoral, con el asunto de la reforma electoral, que es el Servicio Profesional Electoral, el SPEN. Me parece que hay varios elementos ahí que tendríamos nosotros que discutir desde tanto la perspectiva de la regulación como desde la perspectiva, pues formalmente práctica, ¿no? Estoy haciendo aquí un ajuste en la computadora. Ya. Sobre todo a partir del contexto de los organismos públicos locales electorales, que es, digamos, desde donde quisiera yo abordar esta sesión. Creo que ya hemos estado antes en algunas otras sesiones, entonces pues las reglas ya las conocen. Pedirles que sean tan amables de permitirme una exposición del tema para después dejar un espacio para preguntas, si puedo ofrecer respuestas y también comentarios, ¿no? De ustedes que creo que pueden ser sumamente interesantes. Si me lo permiten, me voy a quitar el saco. No creo que sea una falta, considerando que traigo de todos modos el chaleco. Bueno, a ver, tenemos que empezar comentando acerca de lo que sucedió, vamos, lo que es el servicio profesional, lo que son los servicios profesionales y lo que sucedía en nuestro país antes de 2014. Me parece que son dos elementos que tenemos que considerar. Primero, la idea de un servicio profesional. La burocracia se entiende como un cuerpo especializado de personas que se dedican de manera profesional a la función pública. Esta idea o esta definición de burocracia implica entonces el profesionalismo de las personas entendido en un doble sentido. En un primer sentido, en cuanto a la actitud con la que se enfrenta el trabajo, esto es, lo que nosotros identificamos comúnmente como una actitud profesional, o sea, personas responsables en su trabajo, personas que cumplen con los requisitos legales o administrativos, personas que observan la normatividad aplicable en sus labores. O sea, esa parte, digamos, de profesionalismo. Pero también profesionalismo en el entendido de los conocimientos técnicos para el desempeño o el desarrollo de su función. Entonces, la idea de la burocracia implica estos dos elementos cuando hablamos de profesionalismo. Una actitud de quienes prestan el servicio, pero también una obligación, digamos, de la institución de que las personas que desempeñen los encargos y las funciones tengan las plenas capacidades, los conocimientos, la experiencia, la habilitación necesaria para desempeñar estas labores. La distinción entre la burocracia y, digamos, la clase política, podríamos trazarla no sin ciertos problemas prácticos, bajo la idea de la decisión técnica. La burocracia, se asume, lo que toma son decisiones de naturaleza técnica. Por lo tanto, decisiones que van guiadas esencialmente por mandatos legales, ¿no? Hay una serie de imperativos legales, hay procedimientos que se tienen que desahogar, hay objetivos previstos en las normas, derechos que se tienen que respetar, obligaciones que se tienen que cumplir, y entonces se obra en consecuencia, ¿no? Por eso se dice que es una labor esencialmente técnica. La diferencia con la labor política es que en la labor política las decisiones son guiadas, pues, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de simpatías partidistas, por cuestiones de promesas realizadas, por ejemplo, dentro de unas campañas, dentro de un proceso electoral. Y en ese sentido, entonces, se distingue entre la burocracia y la clase política. Desde luego, esto que he trazado aquí es un poco complicado, ¿no? Vamos, o sea, es fácil decirlo, pero aterrizarlo en la realidad implica una serie de complejidades que no podemos ignorar, principalmente porque hay decisiones técnicas que tienen un profundo sentido político.
y decisiones políticas que a su vez implican una serie de consideraciones de tipo técnico. Me parece que un ejemplo de esto puede ser, por citar un caso, el cambio de la decisión de cambiar el aeropuerto que se construía, ¿no? Y dejar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde luego, no podemos ignorar que detrás de esta decisión hubo consideraciones de tipo político. Tan es así que se celebra algún tipo de encuesta, de sondeo con la ciudadanía, que ustedes recuerdan, se pusieron unas cosas similares a las urnas donde uno podía ir a expresar su opinión a favor o en contra del nuevo aeropuerto o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, ahí hay claramente un elemento político, ¿no? Que no podemos dejar a un lado. Pero por otro lado, hay una serie de cuestiones técnicas que no se pueden ignorar, porque pues para poner un aeropuerto se necesita pues una planicie de determinadas características, vientos que corran de determinada forma a determinadas velocidades, la ausencia de cierta fauna que pueda ser un peligro para las aeronaves. Entonces, podemos ver que ahí hay una decisión donde se conjunta lo político y lo técnico. En México esto siempre nos ha costado trabajo, por lo menos desde que México ha sido un país independiente. Ya en el siglo XIX se utilizaba una expresión que después desapareció, que era la empleomanía. La empleomanía. Y consistía en que, pues, ustedes saben que, se oyen unos golpes, no sé de qué sea. Ustedes saben que pues de repente estábamos en medio de las guerras entre liberales y conservadores y de repente llegaba al Ejecutivo un presidente liberal, entonces pues a despedir a todos los conservadores y a emplear, o sea, a contratar a los liberales, ¿no? Y eso se le llamaba la empleomanía. Y encontramos textos, si la memoria no me falla, por ejemplo, de don Ignacio Ramírez, que se burla de eso, ¿no? O sea, se burla o hace la crítica, el escarnio de cómo pues uno esperaba que ganara la facción política a la que uno pertenecía para poder tener acceso a un cargo público. Oiga, pero ¿tiene usted los conocimientos? No, pues los conocimientos no, pero los compadres sí. Y entonces, pues eso era lo suficiente para poder acceder al encargo público. Ciertamente, el cambio en las fuerzas políticas que detentan un órgano, pues lleva como consecuencia ajustes, digamos, ¿no? En cuanto al personal del mismo. Normalmente uno dice, bueno, pues entré con tal gobernante y saldré con él, ¿no? Pero la realidad es que esto en ocasiones genera una serie de costos para la ciudadanía que no debería ser así. Por ejemplo, la pérdida del expertise en cuanto al desahogo adecuado de los procedimientos. Por ejemplo, la pérdida del control de los expedientes o de los trámites. ¿Cuántas veces nos ha pasado que concurrimos al Ministerio Público o a cualquier otra autoridad a ver cómo va un procedimiento o un trámite que hemos iniciado y pues ya hay uno nuevo y pues el nuevo no sabe nada porque no le dijeron, pero deme ahí unos 6 mesecitos y me impongo de su expediente y ahí veremos cómo le hacemos? Bueno, de estos cambios la ciudadanía no tiene ninguna responsabilidad. En algunos otros países esto se ha resuelto de manera distinta. Un ejemplo interesante es, me parece, el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido los grandes puestos políticos son ocupados por eso, por políticos, ¿no? Entonces, el primer ministro evidentemente es un político que sale del Parlamento, como los ministros, los viceministros también, pero a partir de cierto nivel jerárquico, normalmente lo que le llaman los subsecretarios, o sea, allá tenemos al primer ministro, tenemos el gabinete con los ministros, luego tenemos a los secretarios de Estado, que están dentro de los ministerios y están subordinados a los ministerios, y abajo los viceministros. Y normalmente, de viceministro para abajo, los puestos son de carrera. Los puestos no dependen de consideraciones de tipo político. Ministro, pero secretario, ministro y luego primer ministro y obviamente parlamento son puestos totalmente políticos, que son los que definen
hacia dónde deben orientarse las políticas públicas, definen las relaciones exteriores, definen el gran trazo, digamos, del gobierno. Son quienes los definen. Pero quienes ejecutan son funcionarios civiles de carrera. Funcionarios que además están en el entendido que no van a desempeñar, que no van a buscar desempeñar cargos meramente políticos. Entonces, si yo entro al servicio de carrera, yo aspiro en el mejor de los casos al final de mi carrera a ser viceministro, que es, digamos, la posición más alta para un técnico. Pero yo no voy a aspirar a ser parlamentario, yo no voy a aspirar a ser secretario de Estado, voy a ser, cuando mucho, subsecretario de Estado, que es lo máximo a lo que puedo llegar. Porque ya los otros puestos me están vedados, en tanto yo soy un experto técnico y esos puestos están dedicados a personas que son esencialmente políticos. Esto llega incluso a posiciones que hoy que en México nos podrían parecer totalmente inadecuados. Hace un par de años, unos 3 años, no más, porque fue antes de la pandemia, como 4, se presentó en México una obra de teatro. A mí me gustó mucho, la fui a ver 5 veces, ya con eso les digo que me gustó, que se llamaba 3 días en mayo, donde hablaba de la toma de decisión de Winston Churchill acerca de si negociar con los nazis por interpósita persona de Italia o continuar con la guerra. Y lo interesante de esta obra es que está basada en las memorias del que era, vamos a decirlo así, el secretario de gabinete, el asistente en el gabinete, una especie de secretario particular de Winston Churchill, ¿no? Que además había desempeñado el mismo cargo para el primer ministro anterior, que había sido Neville Chamberlain, y que además lo desempeñó con el siguiente, después de Winston Churchill, que fue el laborista Clement Attlee. Fíjense qué cosa tan interesante. O sea, el que acompaña las reuniones de gabinete, el que escucha, el funcionario que escucha los debates más importantes del gabinete, que va levantando y va dejando constancia de esto, es un funcionario que sirvió a un primer ministro, que cayó y llegó el otro y al otro también. O sea, es como si compartieran secretario particular Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. O sea, es la misma persona, la misma persona. Y peor aún, cuando cae el gobierno conservador de Winston Churchill en las elecciones de 1945, él se convierte ahora en el secretario del gabinete del nuevo primer ministro, que es laborista, es del otro partido, es Clement Attlee. Y entonces uno pensaría, oiga, doctor, ¿pero no le parece un exceso? O sea, pues el secretario del presidente o del primer ministro, pues debe ser su cuate de más confianza, ¿no? ¿Cómo es posible que se herede? ¿Y cómo es posible que se herede además de una administración de un color a la del color de enfrente? Bueno, así sucede. ¿Y qué pasa? Nada. Nada. Oiga, pero ¿qué tal que este hombre va a hacer mal uso? ¿Pero por qué va a hacer mal uso? Bueno, pues es que antes sirvió con el otro y a lo mejor pues lo admiró mucho. A ver, espérate, pero es un servidor ético, es un servidor público ético, es un servidor público profesional, es un servidor público formado para eso. ¿Por qué va a andar chismeando? No tiene por qué andar chismeando, pues. Fíjense cómo, entonces, el servicio de carrera puede llegar a posiciones que uno, desde la perspectiva mexicana, uno diría, pero nunca jamás. ¿Cómo es posible? Y aquí alguien me podría levantar la mano y decirme, oiga, doctor, pero pues, ¿qué tal si ese tipo era conservador? ¿O qué tal si ese tipo era partidario de los laboristas? La verdad es que no sabemos, porque se cuidó mucho de como no revelarlo, ¿no? Y en sus memorias queda muy claro que admiraba a Neville Chamberlain, que no le gustó cómo cayó Neville Chamberlain, pero que también admiraba a Churchill y que también sirvió a Churchill, y que también llegó a Attlee, a lo mejor no lo admiraba tanto, pero que pues, cumplió las funciones. ¿Por qué? Porque es la idea del servicio de carrera. A ver, a mí me tocan cuestiones técnicas, a mí no me tocan decisiones políticas. Yo no me meto en las decisiones políticas, yo no chismeo de las decisiones políticas, yo no me preocupo de las decisiones políticas. Yo me ocupo de aterrizar eso en cuestiones técnicas y ejecutarlas lo mejor posible, ¿no? O sea, esto es algo que me parece que nos tiene que quedar muy, muy claro.
Alguien de aquí me diría, oiga, doctor, pero ¿para qué nos habla del ejemplo inglés? Los ingleses son primer mundo, nosotros. Y yo diría una cosa, a ver, no todos los ingleses son como Winston Churchill, ¿no? La mayoría de los ingleses seguramente son como los hooligans de los equipos de fútbol. O sea, son gente como nosotros. No le estoy diciendo hooligan aquí a nadie en este auditorio. Lo que estoy tratando de decir es que son personas tan normales como cualquiera de nosotros. Miren, cualquiera que siga con cierta asiduidad la política británica, cosa que les recomiendo porque es muy divertida, habrá visto que se parecen mucho a nosotros. A ver, ¿por qué cayó Boris Johnson de primer ministro? Porque en medio de la pandemia hizo fiestas. ¿Cuánta gente aquí en México no hizo fiestas y pues también las criticamos? O sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Entonces, no es una cuestión de que es que ellos son superiores. No, simplemente es una cuestión de que desde al menos el siglo XIX empezaron a desarrollar esta idea de los servidores de carrera y les fue funcionando. Incluso bajo una perspectiva que es muy relevante para el caso mexicano, de auténticamente especialización. Entonces, tú acababas tu carrera o tú acababas tu bachillerato y entrabas, por ejemplo, al Ministerio de Colonias. Y entonces tú te ibas a formar dentro del Ministerio de Colonias como un muy competente administrador colonial. Entonces, de repente estabas en Sudáfrica, de repente estabas en el Canadá, de repente estabas en la India, y ahí haces toda tu carrera. Jamás ibas a llegar a virrey, porque era un cargo político. Pero a lo mejor sí llegabas a ser el primer asesor del virrey, a lo mejor sí llegabas a ser el más alto funcionario del área de finanzas en la India o en el Canadá. ¿Por qué razón? Porque se entendían como cuestiones eminentemente técnicas. Esto es algo que me importa mucho remarcar. Ciertamente esto se intentó en otros países, pero creo que el caso británico es, digamos, el caso que más nos puede interesar. Esto se reflejó o esto lo hemos visto en nuestro país, por ejemplo, por referencia al área de relaciones exteriores. Relaciones exteriores tiene, digamos, o en relaciones exteriores hay, digamos, dos tipos de diplomáticos, los de nombramiento político y los de carrera. A veces sucede, es algo extraordinario, pero a veces sucede que alguien de nombramiento político termina por tomar una serie de cursos, capacitarse y se convierte de carrera. El ejemplo es el siguiente. Hace tiempo, esto que voy a platicar es una anécdota cierta, no puedo comentar de quién, pero es una anécdota cierta, ¿no? Un amigo que ahí andaba en la grilla, pues me habla y me dice, oye, Vado, pues fíjate que me están ofreciendo ser el cónsul de México en Viena. ¿Cómo ves? Y yo me quedé pensando, si a mí me lo dijeran, yo ya estoy arriba del avión comiéndome un strudel y hablando en alemán, o sea, imagínate, ¿no? Cónsul en Viena, la tierra de Kelsen, de Wittgenstein, donde está la Orquesta Filarmónica de Viena, la ópera, los valses de Strauss, el Círculo Lógico de Viena, Gottlob Frege, o sea, yo ya estoy arriba del avión. Pero claro, para él era una cuestión, excelente, es que van a operar al abuelito de una amiga que me estaba avisando. Claro, excelente, ¿no? Pero para un político, no necesariamente, ¿no? ¿Cuántas veces para quitar a alguien del camino, pues lo que se hacía era mandarlo de embajador a determinado lado? Y la gente de relaciones exteriores que he tenido la fortuna de platicar con ellos y ellos, algunos incluso embajadores, me dicen, mira, Vado, es que hay varios circuitos, o sea, están las embajadas, la top es Estados Unidos, lo cual es entendible, ¿no? Por la circunstancia propia, ¿no? Y hay otras embajadas que son top, por ejemplo, la de París, bueno, ahí estuvo Carlos Fuentes, por ejemplo, la de Roma, por ejemplo, la de España, por ejemplo, la de Portugal, o sea, son embajadas. ¿Quién no quisiera, no? Alguien de esta aula que me dijeran, oiga, que me nombró embajador en Portugal, pero la estoy pensando. ¿La estás pensando qué? Madres, ya súbete al avión y vete, antes de que se les ocurra cambiar de opinión, ¿no? Tú toma posición de la oficina y luego vemos lo demás. Bueno, hay otras que son relevantes, muy importantes, por la cuestión económica o el intercambio comercial, por ejemplo, China, por ejemplo, Corea. Hay otras que son importantes porque tienen que ver con la integración, por ejemplo, de América Latina. Ser embajador en Buenos Aires, por ejemplo, o ser embajador
en Brasilia, ¿no? Son embajadas. Y hay otras que a lo mejor pues no son tan importantes, sin que de modo alguno sea jamás algo poco importante representar a tu país. O sea, el ser embajador, así sea en el país que menos les guste a ustedes, es un acto de Estado, es representar a tu país. O sea, eso me parece que debe ser una cuestión auténticamente de orgullo, ¿no? Yo no me imagino, pero claro, es mi limitada experiencia. Yo no me imagino cómo alguien diría que no, si vas a representar a tu estado, vas a representar a tu país. O sea, olvídate de los colores, vas a representar a tu país en otra nación. Pero bueno, pues cada quien. Ya cuando ustedes llegan a presidentes, pues ahí me mandan de embajador a donde a ustedes les parezca adecuado. Bueno, gracias. Gracias, compañera Ceballos. Bueno, esta distinción entre embajadores políticos o nombramientos políticos y nombramientos de carrera atiende a una realidad, a la realidad de que en México tradicionalmente hemos tenido diplomáticos de estos dos sentidos. Y entonces, el diplomático político es aquel que el presidente nombra porque por innumerables razones, porque le parece que la relación con ese país tiene que transitar por esa persona que es muy de sus confianzas, porque quiere hacer algún tipo de reivindicación histórica o porque lo quiere quitar de otro lugar. A lo mejor esto ya no lo vemos tanto el día de hoy, pero quienes ustedes tengan, pues pinten canas o se pinten las canas, o como yo ya no tengan ni qué pintarse, recordarán que todavía en la época de don Carlos Salinas de Gortari no era poco extraño que de repente, bueno, pues había que prescindir de un gobernador porque estorbaba, pero ¿cómo quitarlo, no? Entonces, algunos los mandaban a la Suprema Corte, por eso la reforma del 94. A muchos otros más bien lo que hacían es que los mandaban embajadores. Entonces, el señor presidente me ha distinguido nombrándome embajador en Timbuktu, por eso vengo a dejar la gubernatura. No, güey, no te distinguió, es que no te quiere tener aquí. No te quiere tener aquí. Yo recuerdo el caso de un gobernador, Baja California, Jicotenca Leiva Mortera, que ni siquiera alcanzó embajada. Lo mandaron a una oficina extraña, que era la oficina de la representación de NAFIN en Nueva York. Oficina que solo existió el ratito que él estuvo, que fueron meses. O sea, ni para embajada le alcanzó, lo que quiero decir. Entonces, digamos, es esa parte. En algunas ocasiones, estas embajadas se destinan a personas que tienen una gran relevancia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Fuentes, cuando fue embajador en París. A mí no me gusta la escritura de Carlos Fuentes, lo cual me hace quedar muy mal a mí, no a él, y aplicaría lo que diría Jorge Luis Borges: no he sido digno todavía de sus libros. Pero lo relevante no es eso, lo relevante es que el tipo es una figura mexicana reconocida en el mundo. Entonces, mandar de embajador a una figura de esas, bueno, pues tiene un peso relevante, ¿no? O cuando, por ejemplo, don Daniel Cosío Villegas, aquel que nos recordaba que la reversa también es cambio, don Daniel Cosío Villegas fue embajador de México, representante ante la ECOSOC e incluso presidente de la ECOSOC, ¿no? Entonces, bueno, después de la revolución, por ejemplo, nos encontramos con un número importante de generales que se fueron de embajadores a distintas partes del mundo. ¿Por qué? Pues porque había que mandarlos, ¿no? Estas personas suelen tener grandes habilidades políticas, pero, por ejemplo, no dominar idiomas y, desde luego, desconocer el protocolo. Alguien de aquí a lo mejor se podrá sentir muy iconoclasta y decirme: pues doctor, el protocolo no viene valiendo, porque eso va a ser importante. Ahora estamos en una época iconoclasta, estamos en la época del amor líquido, también hay que tener protocolos líquidos. Pero miren ustedes, el protocolo, y estas no son palabras mías, sino gente de Relaciones Exteriores que muy gentilmente me lo ha explicado, dice: el protocolo, la ventaja que tiene es que son una serie de procedimientos que te permiten desahogar situaciones complejas, que te permiten confiar en la otra parte y que además te permiten identificar con quién estás tratando. O sea, ¿qué persona estás tratando? ¿Cuáles son sus funciones y hasta dónde puede llegar a comprometerse? Entonces, el protocolo en las relaciones internacionales no es simplemente que vistas de chaqué o cuántas florituras tiene tu chaqué diplomático, sino que, o quién pasa primero y cómo se abre la puerta y cómo se le anuncia, sino son una serie de procedimientos que aseguran el buen éxito del desahogo de las relaciones internacionales. Por eso es importante. Por eso los protocolos, por lo menos
en materia de relaciones exteriores son importantes. Máxime cuando tienes un problema de culturas, ¿no? Cuando tienes un choque de culturas. Lo voy a tratar de poner con un ejemplo que espero pueda ser ilustrativo para ustedes. Allá por 1973, más o menos, José López Portillo era director de la Comisión Federal de Electricidad. Y un día lo manda a llamar el presidente Luis Echeverría. Los dos habían sido muy amigos en la juventud, después se habían distanciado un poco, y cuando Echeverría entra a la presidencia, lo deja ahí en una subsecretaría, como si una subsecretaría fuera chiquito, ¿no? Pero bueno, lo deja en una subsecretaría, al poco tiempo lo nombra director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, va López Portillo a Los Pinos, pensando que le van a pedir un asunto, pues que tenga que ver con la CFE, ¿no? Pues ahora sí que, pues es lo que uno piensa. Pero cuando llega, Luis Echeverría lo sorprende y le dice, oiga, licenciado, le quiero pedir un favor muy importante. Fíjese que tenemos planeado un viaje a, ya ven que los políticos mexicanos hablan en plural, ¿no? Tenemos planeado un viaje a Japón, pero quiero pedirle que usted hable con la Casa Imperial porque yo no me quiero presentar de frac y con chistera, para que por favor me permitan presentarme de traje oscuro. Obviamente, López Portillo pasaron dos cosas. Primera, se quedó, pero ¿por qué tengo que ir? Yo soy el director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tiene que ver esto con mis competencias? Eso fue lo primero que pensó. Lo segundo fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Desde luego dijo, con sus instrucciones, señor presidente, y se fue a Japón. Porque los políticos mexicanos tradicionales no cuestionaban, ejecutaban. Se va a Japón y consigue gestionar el cambio. Pero lo que quiero platicar es, o sea, lo estoy trayendo aquí a colación por el tema del protocolo. El protocolo japonés en materia de relaciones exteriores es un protocolo que se construye a finales del siglo XIX. Y para poder estar en presencia del emperador, que ustedes saben que tiene resabios divinos todavía en Japón, se exigía la más alta etiqueta, que era con un jaquet y con un sombrero de copa. El jaquet es este saco negro, la corbata blanca, la pechera, el pantalón no es traje, entonces el pantalón es gris con rayas negras, zapato de charol y ya saben, o sea, nada más falta el monóculo, ¿no? Entonces se reúne López Portillo no con un diplomático, porque él se dio cuenta que las secretarías de Relaciones Exteriores de Japón y de México estaban entrampadas, no podían resolver. Entonces dice, yo me tengo que reunir con alguien que entienda lo político, no lo protocolario. Me tengo que reunir con un político. Entonces pide que lo junten, que lo reúnan con el más alto integrante que puedan de la Casa Imperial de Japón. ¿Qué es la Casa Imperial de Japón? Es la oficina del emperador, ¿no? Esa es la oficina del emperador. Entonces lo reúnen con alguien que era como un primo lejano, un tío lejano del emperador. Entonces ya lo reciben en el Palacio Imperial. A ver, don López Portillo, ¿por qué su presidente no se quiere poner frac? Y fíjense la explicación de López Portillo, muy interesante. Dijo, mire ustedes saben que en México tuvimos una revolución. Esta revolución se hizo sobre todo con un sentido social, contra los ricos, los extranjeros, los explotadores del país. Nuestro gobierno es un gobierno revolucionario. ¿Cómo se vestían esos ricos explotadores? De frac, de sombrero de copa, de chistera. Un mexicano no puede ver, no debe ver a su presidente, un presidente revolucionario, vestido como los explotadores del pueblo. Y entonces él cuenta López Portillo en sus memorias que el tío este del emperador, pues como que se sonrió así como diciendo, bueno, este güey tiene un punto, ¿no? Y le dice, bueno, ¿cómo se vestiría el presidente de la República para la reunión con el emperador? Entonces López Portillo cuenta que hizo esto, se levanta y dice, así. Iba de gris oscuro con corbata negra. Dice, bueno, déjenme ver. Y a la postre consiguen eso, consiguen que en su gira presidencial Echeverría no use frac y no use chistera, ¿no? ¿Eso fue romper el protocolo? No, eso fue adaptarlo a la realidad. Eso fue adaptarlo a un problema específico. Porque no es que Echeverría o sea, no era tan tonto, no era tonto. No puedes ser tonto y llegar a la presidencia, ¿no? Creo que tendríamos que estar de acuerdo con eso. No iba a llegar a hacer la grosería vestido así. Tenía que avisar primero. A la postre,
¿Qué pasó con López Portillo? Pues lo hicieron secretario de Hacienda, ¿no? O sea, demostró que el tipo era multifacético y después ya sabemos qué pasó, presidente, y después ya sabemos cómo nos fue cuando defendió el peso como un perro y terminaron ladrándolo en los restaurantes de Madrid. Pero lo que quiero señalar es la importancia de esto, ¿no? Bueno, la otra parte de la diplomacia mexicana es la parte que tiene que ver con una formación específica, con la parte técnica, que son los diplomáticos de carrera, que como ustedes saben, en México se forman en el Instituto Matías Romero, que se llama así por referencia a un antiguo embajador de México en Estados Unidos y que tuvo una muerte muy rara y muy fea y muy desagradable. Esa luego la buscan porque a mí me va a dar mucha pena contárselas, pero es un chisme político que vale la pena leer. No me quiero convertir en el tío Pedrito Sola de los chismes de relaciones exteriores, pero es un chisme que luego lo buscan. Bueno, se llama así por don Matías Romero. Y entonces no basta con que, pues es que tengo mi título de Relaciones Exteriores, Relaciones Internacionales, lo cursé ahí en tal universidad. Bueno, pues eso te sirve. Pero no te basta eso, sino necesitas el dominio de por lo menos 4 idiomas, además, junto con el tuyo, y pues formarte en este instituto. ¿Por qué? Porque lo que vas a aprender son los protocolos, los trámites, los procedimientos para que desahogues tu función de una manera técnica. Con la salvedad de Brasil, que es una potencia en varias cuestiones, pero por ejemplo es una potencia en materia de relaciones exteriores, probablemente el servicio exterior más sólido, bueno, quitemos el probablemente, el servicio exterior más sólido de América Latina lo tenemos en México. O sea, no la parte política, esa pues será tan buena o tan mala como buenos o malos sean los políticos, sino, digamos, la otra parte, en la que además, pues vas empezando de abajo, y poco a poco, y con suerte llegarás a ser embajador o embajadora, pero vas a empezar yéndote, pues, de agregado o de técnico, pues, a los consulados o a las embajadas, pues, menos deseables. Piensen ustedes en las que quieras. Y ahí poco a poco, pues, vas a ir accediendo a ciertas posiciones. Tengo una buena amiga que ya es primera secretaria y está como encargada de prensa en el consulado de Miami, ¿no? Y bueno, pues ya estar en Miami, a mí no me gusta Miami, no me llama la atención ir, pero bueno, pues entiendo que pues estar en Miami no es lo mismo que estar en otras ciudades como ustedes piensen. Entonces, bueno, pues ya ahí vas poco a poco, vas subiendo, vas accediendo, ¿no? Esto se ha tratado de replicar en otras instancias. Por ejemplo, el Senado y la Cámara de Diputados tienen todo un cuerpo consultivo y de asesoría en distintos institutos que tienen. Por ejemplo, el Belisario Domínguez. Entonces se ha hecho un esfuerzo importante porque las personas que trabajen en esos lugares lleguen a ellos por examen, por demostración de conocimientos y se mantengan en él, no por la amistad temporal o la amistad con alguien que temporalmente sea un diputado o una senadora, sino por el correcto desempeño de sus funciones. Pero la realidad es que esto ha chocado con que normalmente al diputado o a la senadora pues le gusta tener de asesores a sus gentes, ¿no? O sea, a gentes que seguramente trae desde su entidad y que les tiene confianza. Y entonces estos cuerpos consultivos, asesores, pues a veces en algunas legislaturas se consigue esta estabilidad y en otras la verdad es que de repente la instrucción es todo el mundo se sale porque van a entrar los nuevos. ¿Y de dónde vienen los nuevos? Pues quién sabe, ahí los traen los de la nueva legislatura y ya luego veremos. A nivel de las legislaturas locales, esto también ha sido muy complicado. El tratar de contar con un cuerpo funcionarial ha sido muy complicado. ¿Qué tenemos en el ámbito digamos, de los ejecutivos, tanto federal como local? Bueno, tenemos desde luego el esquema de los sindicatos, pero lo del sindicato es distinto, siendo desde luego muy importante y muy relevante. Lo del sindicato tiene que ver pues con la estabilidad del trabajo en una lógica de patrón y empleado. Aquí estamos hablando de una lógica distinta, la lógica del servicio público, ¿no? Y se ha buscado, en algunos momentos se ha conseguido que las plazas públicas, por ejemplo, se sometan a concurso. Hace un par de sexenios, por ejemplo, hubo concursos para direcciones generales. Y ya de direcciones generales también para abajo. Sin embargo, la realidad es que esto no ha terminado de funcionar. Entre otras razones, porque la misma legislación da, digamos, el remedio y el trapito. O sea, por un lado, esta idea de ir creando el servicio civil de carrera, pero por el otro lado, abre la posibilidad
a que los titulares de las secretarías de Estado puedan decir, a ver, para este puesto necesito que sea de designación directa. O sea, este puesto no se va a concursar, este puesto no va a formar parte del servicio de carrera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que no meten a ninguno y todos los dejan como puestos de designación. Y entonces, ¿quiénes entran? Pues las personas que les parecen las más competentes, pero que van a durar el tiempo que Luis Alberto o el tiempo que Andrea Jimena duren en esa secretaría. ¿Cuánto? Lo que quiera el señor presidente de la República. Es la anécdota de Muñoz Ledo, ¿no? Con López Portillo, cuando Muñoz Ledo es secretario del Trabajo y empieza el run de que lo va a correr López Portillo, y entonces lo va a ver también a Los Pinos, ¿no? Y le dice, Pepe, se tuteaban, Pepe, quiero saber si sigo contando con tu confianza. Y entonces López Portillo le contestó con esa proverbial sabiduría del político mexicano, ¿cuenta usted con la confianza del señor presidente de la República mientras no decida retirársela? O sea, ¿eso qué significa? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me voy mañana? ¿Voy preparando la entrega? No sabemos, no sabemos. Entonces, pues tenemos esos problemas. ¿Qué ha pasado con la materia electoral? Para empezar a entrar, digamos, en esto. Bueno, la materia electoral, hasta, digamos, los años 90 del siglo pasado, no era una materia en realidad propiamente técnica, ¿no? Era una materia más bien política, porque eran decisiones políticas, ¿quién podía competir? Porque era decisión política a quién se le dejaba votar, ¿no? Por eso las casillas Zapato, el carrusel, la operación Tamal, todas esas, los mapaches, toda esa fauna y prácticas político-electorales que esperemos estén desterradas y esperemos nunca regresen. Pero bueno, entonces eran cuestiones meramente políticas. Entonces, no se necesitaban auténticos técnicos en el desarrollo de las elecciones. Se necesitaban políticos, ¿no? Desde el nivel más, digamos, municipal hasta los niveles más altos, ¿qué se necesitaban? Políticos. Estaba yo leyendo algo, ahorita que venía para acá, que se los quiero leer, y que creo que lo ilustra. Ay, dejé la revista. En el número actual de la revista Voz y Voto, que seguramente ustedes conocen, Daniel Moreno recuerda, el director de Animal Político, recuerda la primera vez que le toca participar en una elección como representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1982, cuando ese partido postula a doña Rosario Ibarra de Piedra. Y entonces cuenta que la presidenta de la casilla, o sea, había una señora que era la presidenta de la casilla. La casilla se había instalado en su casa. Su esposo era el secretario y su hija la representante del PRI. O sea, ¿se imaginan? Bueno, para hacer eso no necesitas técnicos. Para hacer eso, lo que necesitas pues es gente con un compromiso político, ¿no? Bueno, pero a partir de 1990, con el nacimiento del Instituto Federal Electoral, ya sé que en el 96 se volvió autónomo, pero nace en el 90, empieza a surgir la necesidad de un tipo de funcionario electoral distinto. O sea, ya no el funcionario electoral que te organiza la elección en el sentido de que pues gane quien tiene que ganar, ¿no? Sino un tipo de funcionario electoral que te organice las elecciones de manera que gane quien el pueblo decida, ¿no? O sea, una organización de las elecciones de manera imparcial y una conducción neutral de esas elecciones. Hasta 1996, la cabeza del INE sigue siendo una cabeza política comprometida dentro del Ejecutivo, porque ustedes recordarán que el presidente del INE era el señor secretario de Gobernación. Y dije señor secretario porque fueron puros hombres, no hubo en ese momento una secretaria de Gobernación, eran solamente hombres, ¿no? Estoy pensando don Jorge Carpizo, don Fernando Gutiérrez Barrios, y desde luego el actual director de la Comisión Federal Electoral, don Manuel Bartlett. O sea, pues ellos fueron, ¿no? Bueno, Bartlett es anterior, es en el 88. Pero la operación cada vez más tiene que empezar a recaer en personas de perfil no político, sino técnico. Esto se potencializa a partir de 1996 por varias razones. Primera,
Porque, primera, porque se otorga la autonomía al INE, ¿no? En 1996. Segunda, porque es a partir de ese momento cuando empiezan a nacer, digamos, los que conocimos como los institutos electorales, las comisiones o los consejos electorales, que después darían lugar a los soples. Por eso algunos institutos, por ejemplo, rastrean su nacimiento al 96, al 97, al 98, porque son hijos de esta reforma de 1996. Y uno de los sentidos de esa reforma fue decir, las elecciones van a ser conducidas por órganos autónomos, por órganos técnicos, por órganos que no van a estar copados por los partidos políticos. Y entonces, a partir de ese momento, son los institutos electorales los que toman las riendas de varios de los procesos electorales y de procedimientos que hoy nos parecen tan pues, elementales, pero que antes no lo eran, como por ejemplo el Registro Federal de Electores. Pensemos en algo. Cuando nace el INE autónomo en 1996, se tuvo que aplicar prácticamente un censo, la técnica censal, generando un documento ahora olvidado, pero en su momento muy importante, que era el llamado Catálogo General de Electores. Porque no había certeza de cuántos ciudadanos y ciudadanas habíamos, porque la lista nominal y el padrón electoral no eran confiables, no eran confiables. Entonces, hubo que hacerlo automáticamente desde cero, ¿no? Hubo que trabajarlo directamente desde cero. ¿Por qué? Porque lo que antes había eran listas o padrones pensadas en que debía ganar quien debía ganar. Y como dijo un político en la elección de 1940, déjenme votar también a los muertitos, porque ellos también tienen derecho y son ciudadanos. Bueno, entonces dejar eso a un lado y entonces permitir que vote quien realmente sea ciudadano. Y empezamos a establecer filtros. Por ejemplo, Daniel Moreno, en este artículo que yo les platico, dice que él vota en esas elecciones del 82 teniendo 17 años. O sea, no estoy revelando, él lo pone en el artículo. Entonces él dice, bueno, lo que pasa es que fui a tramitar mi credencial de elector o mi registro, que no había credencial de elector, y nadie me pidió mi acta de nacimiento. Yo dije que tenía 18 y me creyeron y me inscribieron en el padrón y se acabó. Y antes era así. Pero a partir del 96, espérame papá, me tienes que demostrar, a ver dónde está tu acta, a ver dónde está tu documentación. Pues es que antes no se pedía, pues es que antes no, pero ahora sí. Entonces, eso hace necesario que surja un tipo de funcionario distinto, que era el funcionario técnico. Todavía, estamos que en 2023, todavía hasta hace unos 5 años, tú te topabas, 5 o 6 años más o menos, tú te topabas a veces en el IFE, con compañeras, compañeros que venían de la época de la Secretaría de Gobernación, que habían entrado a la Secretaría de Gobernación, los habían mandado a la parte de organización de elecciones, y después cuando se crea el INE y cuando se vuelve autónomo, pues ahí se fueron quedando. Yo me acuerdo de mi época de consejero distrital, que mi presidente del consejo, el licenciado Sabino, venía de aquella época. Él venía de la época en la que las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. Ahora prácticamente ellos ya no están, simple y sencillamente porque se jubilaron. Pues yo ya llegué a la edad de la jubilación, yo ya esto de organizar elecciones es un gorro, ya me voy a mi casa, ¿no? Entonces, ese funcionariado previo prácticamente ya no está. O sea, afortunadamente muchas y muchos de ellos siguen vivos, qué bueno, y que así sea por muchos años y con mucha salud, pero ya no están dentro de las instituciones, sino lo que tenemos ahora en los órganos electorales es en su mayoría personal de naturaleza esencialmente técnica, que entiende su función o debe entender su función como la aplicación de las normas en el desarrollo de los procedimientos electorales. Lo mismo si es el registro de una candidatura, el registro de observadoras y observadores electorales, la aprobación de una coalición, los actos que sean, ¿no? Ahora, esto se empieza a construir con cierta mayor solidez dentro del Instituto Federal Electoral. Ciertamente, las consejerías electorales, ni en lo local, vamos, ni en los distritos, ni en las juntas, los consejos locales, ni en los consejos de lo que ahora llamamos soples, forman parte de este funcionariado. Es esa parte, y no podemos ignorar o no podemos cerrarnos ante la realidad de que ser consejera o ser consejero electoral, pues implica tomar decisiones que tienen efectos políticos. O sea,
Cuando un consejo general de algún instituto vota la aprobación de un convenio de coalición, cuando vota la aprobación de unos lineamientos de paridad, pues esas decisiones tienen efectos políticos. Vamos, no puede ser de otra manera. Lo cual no quiere decir que obren partidariamente, desde luego, pero son resoluciones que son acuerdos que tienen efectos políticos, es lo que estoy tratando de remarcar. Buena parte de la labor de un consejero, de una consejera, es eso. Pero la labor de las áreas técnicas no debe de ser esa. La labor de las áreas técnicas debe ser esencialmente cuestiones técnicas. Y entonces surge otro tipo de funcionario, que es un funcionario electoral altamente especializado. Ahora, esto fue generando una dinámica muy particular en el caso mexicano, tanto en lo nacional como en lo local, que fue el que cada vez más los procedimientos se fueron haciendo más técnicos y más específicos. Voy a poner un ejemplo, si me permiten, tan sencillo en apariencia, como por ejemplo es la ubicación de casillas, ¿no? O sea, parece muy sencillo ubicar una casilla, pero cualquiera de ustedes que ha participado en estos procedimientos sabe que ahora tiene sus complejidades. Entonces, hace 25 o 30 años, ubicar una casilla era esencialmente, ¿dónde está la escuela? Pues en tal lado, pues ahí la ponemos y ya, ¿qué más? Ahora no es tan fácil. Ahora tienes que ver la accesibilidad. Por ejemplo, ¿puede llegar a la casilla una persona en silla de ruedas? ¿Una persona que usa muletas? Pues es que siempre hemos puesto la casilla en el segundo piso, porque acá abajo los perros hay... No, pues es que ya no se puede. Por ejemplo, está en un lugar seguro, y ya saben todo lo que implica la seguridad actualmente en México. Por ejemplo, ¿de qué hay que dotar al espacio para que se pueda votar adecuadamente? Por ejemplo, ¿nos van a prestar los baños? Por ejemplo, atendiendo a las condiciones climáticas, tenemos que rentar lonas porque estamos en San Luis Río Colorado y el sol llega a 50 grados cuando nos toca votar, o estamos en Tabasco y es muy probable que nos llueva esos días. Entonces, cada vez más se ha vuelto complejo. Entonces, la labor electoral exige una mayor profundización de conocimientos del funcionariado electoral. Y por otra parte, eso implica que no es tan fácil que tú puedas meter a cualquier persona a trabajar en lo electoral. Miren, a mí me ha tocado verlo, es más, me ha tocado vivirlo. Recuerdo hace ya algunos años, en mi otra vida, cuando estaba en un OPLE, que era yo director de Educación Cívica y Capacitación Electoral, pues las consejerías decidieron, porque no me preguntaron, decidieron que determinado abogado iba a entrar a trabajar ahí en el área. Bueno, pues las instrucciones se acatan y se ejecutan, ¿no? Y uno no está para dar pretextos. Pero este compañero abogado pensó, como no tenía ninguna experiencia electoral, pensó que podía trabajar en el instituto y tener su despacho. Y entonces uno dice, ay, ternurita, o sea, se ve que no conoce lo electoral. Pues obvio no, o sea, los 2 meses salió pitando y no lo culpo, porque no puedes. O sea, la realidad es que no puedes. O sea, las cargas de trabajo, no, o sea, y olvídate de otras cosas, las cargas de trabajo no te lo permiten. Recuerdo casos de OPLES, no voy a decirlos porque no se trata de ventanearlos, y si ustedes los ubican, tampoco lo digan, que recuerdo un OPLE, ¿no? Donde traían unas broncas ahí internas, unas cosas, y en pleno proceso electoral, y deciden cambiar de director de organización, y ponen de nuevo director de organización, pues a alguien que no tenía ninguna experiencia electoral, ninguna. Y me acuerdo que la consejería que me lo platicó me decía, pero es muy inteligente, es re bueno. Y yo me quedaba pensando, pues yo también creo que soy medianamente inteligente, pero si me pones a pilotar un avión y aterrizarlo, no es cuestión de inteligencia, es cuestión de conocimiento y de experiencia. ¿Cómo les fue? Ya se imaginarán cómo les fue. Porque no es una cuestión de que sea inteligente, es una cuestión de que cuente, de que tenga experiencia. Recuerdo un tercer caso que voy a platicar con ustedes. Teníamos que hacer un determinado nombramiento en el OPLE en el que yo estaba y hacían una serie de propuestas que a mí no me terminaban de convencer porque no tenían experiencia práctica para un puesto operativo. Y la última vez que me hacen una propuesta me dicen, ya, Vado, ya, este te va a gustar. A ver quién es fulano de tal. Y yo, ¿pero por qué? Mira, es que
ha hecho estas publicaciones en materia electoral. Y yo estoy de acuerdo, o sea, si lo queremos para una cuestión de investigación, está perfecto. Pero lo queremos para una cuestión operativa. Necesitas que tenga experiencia, perdón. ¿Por qué? Porque son cuestiones técnicas muy complejas, muy complicadas. Hay áreas donde incluso necesitas una expertise todavía mucho. A ver, el diseño de documentación y material electoral. Ahí no te sirve un abogado. Perdón, porque no te vas a ver de programas, porque no te vas a ver de píxeles, porque no te vas a ver de pantones, porque no te vas a ver de procedimientos de impresión, porque no te vas a saber de logística de distribución. Perdón, pero es que tiene doctorados en no sé qué y es el hijo predilecto de Sartori, que sea el hijo de Bobbio si quieres, pero para eso no va a servir, porque necesitas un funcionariado, es altamente especializado. Piénselo por referencia a otras áreas, por ejemplo, fiscalización. Por ejemplo, atención a violencia política de género. Por ejemplo, instrucción de procedimientos. ¿Cuántas veces contratas en el área jurídica para que desahogue la instrucción de procedimientos? Pues una compañera que es re buena, no me la recomendaron mucho los juzgados civiles, era secretaria de acuerdos. A ver, perdón, pero llevar un procedimiento civil es súper distinto a desahogar, a instruir un procedimiento electoral. Pues es que también son procedimientos, sí, vamos, los principios son los mismos, pero se hace totalmente de otra manera. Es más, yo te diría, si te quieres traer a alguien de otras áreas, tráete a alguien de penal o de administrativo y darle como 6 meses para que le agarre, por lo menos, pero no a alguien de civil, porque el de civil de entrada, cuando le digas, los tiempos que manejamos en lo electoral se va a ir de espaldas. Porque te va a decir, no, pues acá tardamos 3, 4 años en sacar un expediente y acá me están diciendo que tengo que instruirlo completo en 40 días. ¿Están locos? ¿Cómo? Pues es que nos dedicamos a esto, lo que nos dedicamos a esto, por eso nos quedamos pelones o usamos peluca, entre otras razones por estas complejidades técnicas, ¿no? Bueno, entonces, esto llevó a una realidad. El funcionariado electoral no se puede improvisar. Y lo voy a repetir. El funcionariado electoral no se puede improvisar. Yo no sé si en otras áreas de la administración pública se pueda. A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Pero en la materia electoral, perdón, pero no se puede improvisar. Tú necesitas gente, o sea, los órganos electorales necesitamos gente con un alto grado de especialización, con un alto grado de capacitación, con un alto grado de conocimientos, con ciertas competencias técnicas, o sea, conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Me van siguiendo? Eso no se puede improvisar. Ustedes seguramente lo han vivido cuando tenemos el tema de compañeras o compañeros que muy generosamente, sí desde luego por un pago, pero muy generosamente nos acompañan de forma temporal, ¿no? Los compañeros de temporal en proceso electoral, que a veces, cómo es complicado que entiendan las perplejidades que tiene nuestra materia, ¿no? Bueno, entonces no se puede. Entonces, esto fue provocando la necesidad en los órganos electorales de ir contando con estos cuadros, de irlos preparando, pero también de irlos reteniendo. Esto empezó a presentar algunos problemas en ciertas áreas. Por ejemplo, de repente, gente que era muy buena en fisca o que es muy buena en fisca, se las llevan a los partidos. Y entonces, de repente, el compañero Pablo César Barajas es dictaminador allí en una unidad de fiscalización. Y es una bala. Buenísimo para la fiscalización. Es el más brillante de esa unidad. Y entonces llego yo, que soy el presidente del partido Purrucufurrón, que tengo muchas broncas en lo de fiscalización, y entonces hablo con Pablo y le digo, venga, chepa acá. No, pero es que a mí no me interesa militar en ningún partido. No, tú no milites. A ver, te vamos a hacer el titular de esta área o te vamos a pagar por fuera, pero tú te vas a encargar de nuestra fiscalización, porque estamos del nabo. Y entonces hay partidos que hacen eso, ¿no? Hay partidos que hacen eso. O hay partidos que, por ejemplo, fulanita de tal es la instructora de tal OPLE, es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Oye, pues que se vengan nuestras abogadas, ¿no? Que se vengan nuestras abogadas. ¿Por qué? Pues porque es la que le sabe, ¿no? Y entonces, pues mejor tenerla de nuestro lado que tenerla como autoridad que nos está revisando. Entonces, bueno, tener el personal y retenerlo. Pero también para quienes nos dedicamos a lo electoral, la idea de una constante y muy profunda actualización. Miren, no sé si les ha pasado que de repente te topas con alguien que hace tiempo se dedicó a lo electoral. Digamos que anduvo en lo electoral hasta 2015, algo, digamos, entre comillas, no tan lejano, ¿no?
y de repente te quiere dar clases de electoral, o si quiere regresar, y te empieza a hablar con puros criterios de 2015 para atrás, que ya no aplican. O sea, el típico que todavía al Tribunal Electoral le dice trife, que al INE todavía le dice IFE, y que uno dice, pues ese señor no trae un Nissan, trae un Datsun, y ese señor no va a comprar a Soriana, va a comprar al Gigante, ¿no? Y todavía cree que el Atlante está en primera división. Si esto nos pasara en otra materia, por ejemplo en derecho civil, yo hace mucho que no litigo civil, mucho, pero estoy seguro que con una embarradita puedo meter las manos, porque el derecho civil ya lo dejaron hecho los romanos, o sea, no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no hay mucho que haya cambiado, pero lo electoral, dejas pasar un proceso sin actualizarte, sin estar en la jugada, sin ver las sesiones, sin leer las infografías, sin leer las sentencias, y ya estás fuera de la jugada, papá. Ya te cambiaron el criterio. Bueno, ¿qué? Hace un mes, por ejemplo, teníamos esta sentencia que no permitía que los datos de la identificación sexogenérica de las personas candidatas fueran públicas. Y tenemos ahora una sentencia de hace menos de un mes que nos dice que creen ahora sí se vale. O sea, si alguien dejó la materia electoral a mediados del año pasado, hoy ya empieza a estar bastante desactualizada esa persona. Entonces, a nosotros como funcionariado electoral nos requiere también un alto grado de estudio. Ahora, sin embargo, se nos presenta también una situación muy complicada que tenemos, que seguramente ustedes y nosotros sabemos, que es lo inestable que puede ser la materia electoral. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el tiempo estamos esperando la reforma electoral que viene. Y no sabemos qué vaya a pasar con la reforma electoral que viene. Y no digo con la que está ahorita en la Cámara de Senadores, sino que sabemos que después de esta, en 3 o 4 o 5 o 6 años, va a venir otra. Desde 1977-78, la reforma de Reyes Heroles, el famoso discurso. Miren, cuando tengan tiempo, busquen, es más, se los voy a poner aquí para que sea más fácil. Aquí está. Uno de los documentos más importantes de la historia electoral mexicana, que además es un texto muy chiquito. Si quieren saber acerca de las reformas electorales, por aquí hay que empezar. Es el discurso de Chilpancingo de Jesús Reyes Heroles, que anuncia lo que sería la reforma electoral 77-78. Ahí van a ver la claridad mental de un tipo que fue el último gran intelectual, el último gran jovellanos que tuvimos en México, y sobre todo el pensamiento claro de qué se quiere con una reforma electoral. Ese discurso es una maravilla. Claro, hoy nos puede parecer que era algo muy poco democrático y que le faltaba profundidad y todo, pero pensémoslo por referencia a 1977, o sea, pensémoslo en su contexto, eso es lo que quiero decir. Entonces, terminando la clase, ahí mientras están echándose un taquito, un garacho, lo que vayan a comer, pues ahí le dan una leidita. Pero bueno, me regreso a esto. Todo el tiempo sabemos que puede venir una reforma electoral con la cual el órgano al que pertenecemos desaparece. Y si bien nos va, nos fusionan con otro o nos liquidan. O si tenemos un nombramiento, nuestro cargo lo desaparecen o nos destituyen y nombran a otra persona. Yo me acuerdo cuando me nombran consejero electoral en 2014, me acuerdo que me entero que pues estaba yo en la propuesta de la comisión para el pleno. Entonces me empiezan a felicitar. Y yo digo, pues hay que ver qué dice el pleno, porque pues del pleno te pueden bajar. Ya, me nombran, en el pleno me nombran. Va, pues ya tienes chamba asegurada por 6 años, porque mi nombramiento era, en esas primeras consejerías eran de 7 presidencias, de 6 y de 3. Yo era de 6. Pues ya tienes chamba de 6 años, ¿no? Y yo les decía, si no me tumban en la impugnación, porque obviamente impugnaron. O sea, si algún día te nombran consejero o consejero, ten por seguro 2 cosas. Una, te van a impugnar, y 2, te van a querer remover. O sea, tenlo por seguro, así seas un ángel, así seas la Virgen María Rediviva, te van a querer tirar y te van a querer impugnar y te van a querer destituir. Ahora, el chiste es no dar pretexto, pero de que lo van a intentar, lo van a intentar. Es más, yo te diría, ni te espantes, ni sudes, ni te acongojes, porque de que va a pasar, va a pasar. A ver, vas a tener que tomar decisiones que a alguien no le va a gustar y las va a impugnar y te va a querer remover. Tan, tan, se acabó, no hay otra.
Vado, pues ya dije, bueno, a ver, vamos a ver si brincamos la impugnación. Nos impugnaron, brincamos la impugnación. Vado, pues ya quedaste firme, ¿no? 6 años. Y entonces yo decía, si la reforma no nos alcanza, porque a la generación anterior, que fue la última generación previa a los soples, les alcanzó la reforma. Les alcanzó la reforma. A mi generación de consejerías no nos alcanzó la reforma. Pero todo el tiempo hubo pues a lo mejor sí, a lo mejor pues viene y nos desaparecen. Y así funciona todo el tiempo, con los soples y con los tribunales electorales locales. Pero ahora lo vivimos también con el INE. Porque además hay casos históricos. ¿Se acuerdan cuando después de la elección de 2006 vino una reforma constitucional y removieron a todas las consejerías del INE? ¿Se acuerdan? Entonces, miren, dedicarse a la materia electoral en México es como ser director técnico de un equipo de fútbol. O sea, te puedes firmar un contrato por 3 años y te van a vender que es que queremos un proyecto a largo plazo, pero donde pierdas 3 partidos, ya te andan corriendo. Entonces, aquí, en cuanto pase la primera elección y pierdan los que tienen que perder, te van a echar la culpa y van a querer destituir y van a querer renovar y van a querer modificar. Así es. Entonces, quienes nos dedicamos a lo electoral, la realidad, y qué bueno que esto no se está grabando, es que nos gusta la mala vida, porque nos gusta trabajar en un área en la que no sabemos cuánto tiempo más va a seguir existiendo. Y no porque nos rebase un adelanto tecnológico, sino porque venga una reforma constitucional electoral y nos manden a volar. Miren, los soples los institutos locales ya se salvaron 2 veces, en la reforma de 2014 y en esta reforma, pero ya van 2. Yo soy un convencido de que deben seguir existiendo, pero no hay que esperar a la tercera, ¿no? Pero bueno, y con otra, los que proponían en 2014 la desaparición de los soples son los que los defendían en 2021. Vamos a ver qué va a pasar en 2025. No, la realidad es que no sabemos. Pero tenemos también un segundo problema, que no es que los quiera espantar, pero pues es un problema real. Nuestro alto grado de especialización nos hace que sea difícil que nos movamos a otras áreas de gobierno. A ver, pues es que, ¿y qué ha sido el señor Vicente? Bueno, pues durante 10 años ha trabajado en el Registro Federal de Electores. Entonces, es muy bueno para conocer, para trabajar en el terreno, es muy bueno para ubicar dónde van las casillas, es re bueno para la adaptación de las mismas, todo eso lo hace muy bien. Ok, y si esa área desaparece, ¿a dónde se va? Porque no es de que, bueno, pues es que es abogado, pues mañana que se ponga a hacer sentencias, no, pues es abogado, no, espérate, pero yo me he dedicado a ciertas cosas. La contadora que tiene 10 años dedicada a la fiscalización y que es una bala en fiscalización, ¡pum! Ya quitaron la fiscalización, ahora se hace de otra manera, la hace el SAT, desaparece el área, entonces la liquidan. ¿Y ahora qué va a hacer? O sea, ¿va a entrar a una empresa a hacer costeos? Cuando no ha visto costeos desde que acabó la carrera. El abogado que tiene toda su vida profesional haciendo resoluciones dentro de los soples o del INE y de repente ese órgano, pues es que ya se transformó, ya no es y ya es otra cosa. ¿Ahora qué? No, pues que litigue civil. Es que tampoco está tan fácil, pues lo que quiero decir es ese alto grado de nuestra especialización, ¿no? Entonces, eso nos permite en muchas ocasiones ir avanzando, nos permite movernos a veces incluso de forma horizontal. O sea, a veces estás en un OPLE, a veces estás en el tribunal, a veces estás en el INE. Está mal que hable de mi experiencia, pero caramba, no puedo hablar de la experiencia de ustedes porque esa la tienen ustedes. Pero yo fui consejero, yo fui encuestador del INEGI, luego fui, muchos años después, consejero del INE, luego funcionario de un OPLE, luego ahora profe investigador acá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero me he estado moviendo, digamos, entre las instituciones electorales, ¿no? Bueno, entonces, eso nos va, yo no diría limitando, pero la excesiva profesionalización que nos pide nuestra profesión, todo esto nos lo va complicando. Muy bien. Ahora, todo esto como un contexto para hablar de lo que teníamos antes de 2014. Antes de 2014, el IFE ya tenía un servicio de carrera, ¿no? Muy sólido. Donde, como saben, y lo vamos a ver, pues, pero lo platico un poco, pues hacían exámenes de ingreso, cursos de capacitación, incluso el INE el IFE tenía una maestría, o sea, tenías que cubrir varios cursos de capacitación
varias actividades de capacitación que todas juntas te daban un título de maestría, lo cual me parecía a mí muy buena idea, porque pues era darte un post, o sea, si de todos modos tenías que hacer esas capacitaciones, pues quiera que te den un papelito de posgrado, ¿no? Que nunca está de más decir soy maestro, soy doctor, soy especialista, soy quien sea. Bueno, pero ¿qué pasaba en los soples? Bueno, que había una gran disparidad. La mayoría de los soples no habían desarrollado un servicio profesional de carrera, sino que simplemente pues, tenían ahí compañeras, compañeros, algunos que se habían ido quedando desde la época en las que los gobiernos estatales, por conducto de las secretarías de gobierno, de gobernación locales, hacían las elecciones, y otros que se habían ido incorporando, pero no tenían propiamente un servicio de carrera, ni tampoco tenían programas, proyectos de capacitación. No contaban con ellos. Había otros, estoy pensando Veracruz, estoy pensando Ciudad de México, estoy pensando Estado de México, que ya tenían incipientes servicios profesionales electorales. Esto es rangos, esto es procedimientos de ingreso, esto es procedimientos de evaluación, esto es procedimientos de capacitación. Ya los tenían. Si quieren ustedes de manera embrionaria, algunos institutos los tenían en el papel y no en la realidad, pero al menos, digamos, pues la inquietud la tenían por ahí, poco a poco. Con la reforma de 2014, ustedes recuerdan que la propuesta original era desaparecer a los institutos electorales locales. Y el argumento para desaparecerlos era, en 2014, fíjense, un argumento distinto al que tenemos hoy, era que se trataba de órganos electorales totalmente supeditados a los ejecutivos locales. Y decían, pues es que los institutos de los estados hacen lo que quieran los gobernadores. Yo no estoy seguro que eso haya sido cierto en todos los casos. Seguramente en más de uno lo era, o en más de una ocasión había sucedido, pero no estoy seguro que en todos los casos hubiera sido así. Pero eso no importa, lo que importa es el discurso que se tenía, ¿no? Entonces, estaba ese discurso, es que los institutos no sirven porque están plegados a la voluntad de los ejecutivos. A la postre, sabemos que no se alcanza el consenso necesario para desaparecer estos institutos, pero sí se les modifica radicalmente, ¿no? Entonces se crea la noción del OPLE, se unifican las facultades de todos, se unifican procedimientos, se estandarizan, se concentra en el INE las facultades de designación, se le otorgan al INE facultades muy importantes para aprobar lineamientos o reglamentos que los institutos locales tienen que obedecer y que tienen que atender y demás cosas, ¿no? Eso de manera muy importante. Y entre las cosas que preocupaban era la estandarización. O sea, se buscó una homogenización y estandarización de los procedimientos electorales. Esto no está en la exposición de motivos, ni está tampoco en el Pacto por México, pero creo que lo podemos deducir. Esto para facilitarles la vida a los partidos, ¿no? O sea, para los partidos es más fácil si todos los procedimientos electorales del país son iguales o idénticos. Eso les facilita la administración de sus propios procedimientos electorales internos, todos sus procedimientos internos. Entonces se dijo, vamos a estandarizar todo esto. Y para garantizar que todo esto se estandarice, entre otras cosas, le vamos a dejar al INE la facultad de regular el servicio profesional electoral, que abarque o que pueda abarcar también a los institutos electorales locales. Con la idea, sí de la estandarización, sí de la homogenización, pero también con la idea, digamos, al menos expresa, de que el cuerpo del funcionariado electoral de los estados fuera un cuerpo profesional, competente, eficiente, eficaz. ¿Eso quiere decir que no lo era? Pues yo creo que tendremos que ir instituto por instituto y discutirlo, ¿no? Y seguramente en todos los institutos encontraríamos gente muy competente y gente, pues, medianamente. Pero digamos, esa fue la idea. Vamos a hacer que el INE de alguna manera se encargue de garantizar que la gente que se dedica a lo electoral en los institutos locales desempeñe estas funciones de la manera correcta, de la manera adecuada y que tenga las capacidades, los conocimientos mínimos necesarios. Y de ahí surge la idea del SPEN, digamos ya con una vertiente, como vamos a ver, que aplica respecto del INE, del Instituto Nacional Electoral, y otra vertiente que aplique
por referencia a los soples, bajo la idea de estandarización, homogenización y profesionalización del funcionariado. Pero insisto, cuando digo profesionalización del funcionariado, no estoy diciendo en ningún caso que antes no lo hayan sido, ¿no? Sino simplemente que digamos esas eran las ideas. Bien, pues yo quisiera dejar hasta este momento la peroración para que pasáramos a las reflexiones, los comentarios que ustedes quieran hacer. Entonces, pues adelante, quien quiera participar. Ya les he dejado aquí la liga con el famoso discurso de Chilpancingo. Entonces, pues adelante, quien quiera hacer uso de la voz. Levantando la manita virtual. Hablamos de varias cosas, ¿no? ¿Quién quisiera comentar algo? ¿Nadie, nadie? Adelante, Rosa. En algunos estados, como lo mencionas, sí se tenía un servicio profesional o se le llamaba así a algo, un trámite que se hacía para el ingreso de personas, pero no se daba la capacitación o en la forma en la que se hace ahorita la profesionalización de los servidores públicos. Se hacía el concurso para que ingresaran, pero no se hacía la capacitación que ahorita hace el INE. Sí, era, digamos, como más, es que no quisiera decir la palabra casero, ¿no? Porque además lo casero no necesariamente es malo, pero sí, digamos que apenas estaba en pañales. Creo que me puedo estar equivocando, pero no creo, ¿eh? Creo que ningún órgano electoral local realmente lo tenía plenamente desarrollado. Sí, coincido. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a entrar aquí a la presentación. Aldrin, adelante, Aldrin, un gusto saludarte. Hola, doctor, muchas gracias. Igualmente un gusto. Oiga, doctor, ¿usted qué piensa sobre esta especialización que tienen que tener en materia electoral? ¿Usted piensa que alguna área, ya sea en un organismo público local electoral, en el Instituto Nacional Electoral o en algún tribunal, ya sea local o en el federal, piensa que hay algún área que no necesites precisamente tener una experiencia, obviamente para ocupar un cargo tal vez de subdirector o director o un cargo pues más elevado? Porque bueno, a mí me sorprendió cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, pues declaró cuando lo pasaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pues llegaba a aprender. Entonces, para mí fue algo sorprendente porque yo quisiera pensar que pues tendrías para ocupar esos cargos, pues mínimo una experiencia de, no sé, 5 años tal vez. Bueno, a ver, yo creo que ciertamente uno nunca termina de aprender, ¿no? Yo estoy en lo electoral desde el 91 y no puedo decir que lo haya visto todo, porque cada proceso electoral se inventan unas cosas los partidos que uno se queda, que a veces admiro la imaginación que tienen algunos, ¿no? O algunas. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener ciertas bases, cierta experiencia, ciertos conocimientos adquiridos y sobre todo, diría yo, cierto método, ¿no? Cierto método. Por ejemplo, ahora, yo creo que esto lo debes de compensar. Voy a poner un ejemplo. Supongamos un NOPLE donde la presidencia recae en una persona que es un destacado académico en la materia electoral, que la conoce de pe a pa, que se habla de tú con Sartori y tradujo o sea, que le sabe mucho desde la perspectiva académica, ¿no? Pero que su única experiencia práctica ha sido formarse para votar. O sea, jamás ha puesto una casilla, jamás ha tenido que dialogar con un partido político, nunca ha ido a dar una capacitación a una escuela o a un centro de desarrollo comunitario, o sea, alguien así, ¿no? No estoy diciendo que no pueda desempeñar el encargo, pero yo pensaría que, por ejemplo, sería bueno que su secretaría o su secretaría ejecutivo sea una chucha cuerera en cuestiones operativas. Porque si ni la presidencia ni la secretaría ejecutiva le dan al operativo, me parece que es complicado. Yo creo que para los puestos directivos es sumamente importante la experiencia operativa, muy importante, porque si no, te pierdes de las complejidades
de las complejidades propias del proceso. Por ejemplo, para un consejero o una consejera sin mucha experiencia operativa, hacer boletas puede ser algo muy sencillo. Pues lo metes en un programa y tan sencillo lo haces y se acabó. Pero la realidad es que hacer boletas, imprimir las boletas, es un procedimiento súper complicado. Garantizar que las boletas estén en las casillas implica una logística de verdad de gente muy conocedora. Entonces, me parece que sí, siempre es importante. Ahora, para algunos puestos, como pueden ser las consejerías, yo creo que es importante también otro tipo de experiencia que a lo mejor lo operativo no te da. Por ejemplo, la experiencia de trabajar en colegiados. O sea, la dinámica de trabajar en un órgano colegiado es bien interesante y bien compleja, porque te implica aceptar que las otras personas pueden tener la razón, que las otras personas son tus pares y que tú no puedes pretender convencerles si tú no estás dispuesto también a que en ciertos casos te puedan convencer. O sea, no puedes pedir que te escuchen si tú no quieres que te escuchen si tú no las escuchas. Ahora, el problema de escuchar a los demás es que pueden tener el mal gusto de convencerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes consejeras, consejeros que no tienen tanta experiencia en lo electoral, pero que, por ejemplo, ya fueron cabeza de un órgano autónomo, por ejemplo, en el área de acceso a la información, te das cuenta que se les nota el colmillo de trabajar en colegiados que desempeñan funciones constitucionales. Entonces, eso me parece que es bastante bueno, ¿no? Pero para posiciones operativas, sí me parece que es súper importante tener esa experiencia, Aldrin. Y la verdad es que es una cuestión de experiencia, pero también ustedes lo saben, es una cuestión hasta de disponibilidad. A ver, cuando uno trabaja particularmente en un OPLE, llega un momento donde no importa si eres el director de no sé qué carambas o la coordinadora de no sé cuántos. Cuando llega la documentación y material electoral, todos tenemos que cargar. O todos nos tenemos que subir en una camioneta a las entregas. O cuando viene el registro, todos tenemos que entrar a ayudar a organizar los expedientes. Pero es que usted es mangos, usted se pone a ayudar. Y usted se pone a cargar. Y usted se pone a hacer, porque lo tenemos que hacer. Pero es que mi descripción de puestos, ese es el mundo de lo ideal. Pero cuando tenemos sopes con 30 y tantas personas, 40 y tantas personas, 50 y tantas personas, perdón, pero le tienes que entrar. Vamos, creo que yo le he platicado en este diplomado, o sea, había ocasiones que, siendo yo un señor director ejecutivo, me tocaba ir por el ponente en el carro, llevarlo por ejemplo, al Teatro de la República, ser el moderador de su intervención y luego regresarlo al hotel. Y luego hasta le sacaba de onda, así como, pues, o sea, el chofer es el que me está presentando, pues es que resulta que el chofer es el director, no sé qué madres. ¿Pero por qué? Pues porque lo tienes que hacer, punto, se acabó. O sea, lo tienes que hacer. O sea, a ver, la materia electoral no es para andarnos con exquisiteces. Perdón. No es para andarnos con exquisiteces. Es para arrimar el hombro y para trabajar. O sea, insisto, si nos gustara lo sencillo, nos dedicaríamos a otras cosas, ¿no? Pero nos gustó lo complicado y nos gustó un oficio difícil y nos gustó la chamba del cuetero. O sea, si tronó, tronó muy fuerte, los oídos me duelen. Y si no tronó, se le cebó. Entonces, sí, es complicado eso, Aldrin. Pero yo diría que yo prefiero gente con experiencia. Y si esa experiencia fue a nivel de calle, o sea, si es gente que ya fue CAE, que fue supervisor o que fue encuestador del INEGI. Miren, a mí me tocó ser encuestador del INEGI. Me tocó trabajar en prepa para casas encuestadoras. O sea, yo sé lo que es que te cierren la puerta en la cara. Yo sé lo que es que te echen el perro para que te muerda. Yo sé lo que es que estés en el rayo del sol. O sea, todo eso te da un bagaje súper importante para que cuando tienes que tomar decisiones, o sea, no es tan fácil como, sí, procedan a hacer la notificación. Sí, güey, ¿y sabes cómo se hace? ¿Has hecho una alguna vez? No digo que quien no lo haya hecho no pueda ser un espléndido alto funcionario electoral. Seguramente sí, y estoy segurísimo de que los hay y de que las hay. Pero esa experiencia del que viene desde más abajo, sí te da, te sensibiliza y te ayuda a entender mejor las complejidades de los temas en los que vas a enfrentar. Me parece que eso es realmente una cuestión importante. Por eso insisto, o sea, la materia electoral, pues no es de exquisiteces, no puede uno ser exquisito. Aquí está Tania, ¿no? En este salón virtual, y Tania no me dejará mentir, pero pues el día de la jornada electoral, pues les tocaba, incluso a las compañeras y compañeras que trabajaban de asesores, a veces les tocaba, pues ir a apoyar en la recolección de los paquetes. Pues ni modo, hay que entrarle, no hay de otra, ¿no? No hay de otra.
no es una labor académica. Esta no es una labor académica. O sea, bueno, mi labor ahorita sí, pues, pero bueno, pues porque estoy ahorita aquí. Pero como bien dijo mi estimado doctor Raúl Ávila, yo no soy un académico, yo soy un funcionario del Tribunal Electoral en labores académicas, pero nada más. Muy bien, ¿quién más? Mayra, adelante, Mayra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, dos comentarios. Alguna compañera, no recuerdo quién, mencionó sobre el servicio electoral o la profesionalización. Esto, bueno, en un OPLE, como usted dice, no voy a decir cuál, pero existió el servicio electoral profesional relativamente, vamos a llamarlo así, porque no era ni tan profesional y realmente servía precisamente para ingresar. Era una convocatoria para vocalías de órganos desconcentrados. Y pues no se cumplía la función tanto como profesionalizar al personal. Sí había gente con experiencia, quizás por la carrera, porque ahí, bueno, no se limita a ninguna carrera en específico. Se da preferencia a algunas, pero no se limita. Tan es así que, bueno, yo tuve un compañero vocal ejecutivo de órgano desconcentrado, muy bueno, y era ingeniero agrónomo. También en el OPLE, en ese OPLE, en Consejo General, si mal no recuerdo, un consejero, y era un consejero, era médico veterinario, zootecnista. Eran buenos, como usted dice, aparte de quizás no ser tan expertos, pero sí tener la actitud de aprender, sobre todo de los que usted dice, de los de calle, porque solo así se aprende, pues, la realidad, ¿no? Se aprende y se está de cerca la realidad. Y bueno, ese es un tema en cuanto al CEP, bueno, Servicio Electoral Profesional. Y otra cosa, sí se necesita que tengan disponibilidad, conocimiento, interés, ética, los altos mandos de las instituciones electorales, y también que se acerquen y que, digo, que se tenga un poquito eso de humildad en saber reconocer que si no se tiene la experiencia de calle, hay que aprenderle al que está abajo, porque la verdad son los que hacen la chamba. El problema es de que en este mismo OPLE, fíjese, yo fui aspirante es que no recuerdo en qué proceso, pero como por ahí por el 2003, sí, creo que sí fue 2003, 2005, no recuerdo bien. Pues la logística del personal técnico de este OPLE, pues no nos daban ese curso para el ingreso o para presentar examen y a ver quién quedaba en nuestro propio distrito. Tan es así que hicieron un trabajo, creo que es el proceso que más así, no sé de dónde sacaron esa logística. Nos mandaron a un municipio que de la cabecera de mi municipio, aparte no éramos distrito con ese otro municipio, de la cabecera de mi municipio, nos hacíamos 3 horas o más de camino. Era terracería, era un camino rural, y realmente los que íbamos a aquel otro municipio éramos como 30 y los de allá eran 5. Entonces sí, como que de repente hay que ver ese trabajo técnico y lo que aprueban y lo que firman los de arriba, porque ese trabajo técnico a nosotros nos desgastó. Ya, no sé si por ahí recuerde, creo que conoce bien ese OPLE, el curso no duraba como ahora. Duraba. ¿Te pasa que estás hablando donde yo fui consejero? Yo creo que sí. Pero yo no estaba en 2003, ¿eh? Ah, bueno. Okay. Recuerdo bien que era, ¿qué? Mes y medio, casi 2 meses el curso, y era de el lunes, no, el domingo no íbamos, era de lunes a sábado, o sea, era diario. Era un desgaste económico, era un desgaste de tiempo, porque de esos que aceptaban así a todos, aprobaste el examen de conocimientos generales, entonces entran todos y quedan 3, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos que eran 3 y 3 cuando era elección concurrente. Bueno,
que era para ayuntamientos y para diputados locales, pero, y si no, nada más eran 3. Digo, creo que ese proceso sí estuvo así como que bien ilógica toda su logística, y aparte era inaccesible. Le voy a contar algo, digo, se va a oír chistoso, pero los que íbamos de mi municipio para allá nos íbamos en caravana por muchas situaciones, ¿no? Porque no había transporte directo al lugar que teníamos que tomar ese curso. Era uno. Otro, pues por cuestiones de seguridad. Entonces los compañeros que tenían auto, llegábamos a una hora en un lugar y ahí nos íbamos todos en caravana. El día del porque aparte hacíamos varias evaluaciones, no era una. Dentro del curso, si mal no recuerdo, eran 3, no me acuerdo bien, ya hace muchos años. En el primer examen, en la primera evaluación, uno de los grupitos que nos íbamos juntos no llegaba, y ya había comenzado la evaluación. Y cuando llegaron retrasados como 40 minutos. El formador quería evitar que hicieran el examen, a lo cual digo, y yo no estaba en ese grupo que llegó retrasado, pero pues sí hay que ser empáticos en eso, sobre todo conociendo la realidad y las circunstancias. Llegó tarde y pues tal vez suene chiste, pero el formador les preguntó que por qué habían llegado tarde. El camino era rural, como les mencioné en un inicio, y le dijeron, es que había tráfico. Y se empezaron a reír. Y efectivamente era tráfico porque una manada de vacas se acostaron sobre la única calle que había. Y pues a ver, mueva las vacas, ¿no? O sea, para empezar, un recargón de un animal de esos en un auto, pues lo abolla, lo dobla. Entonces tuvieron que esperar que las vacas, de cierta manera, cuando quisieron, se movieron y pudieran pasar los autos. Y digo, suena chistoso, pero ese es el tipo de situaciones que yo creo que vale mucho el conocimiento de los que han estado en calle, en campo, porque desde ahí es donde uno está más cercano con la gente, más cercano a todas las circunstancias, a la problemática. Yo también empecé como personal de apoyo. Digo, he tenido varios cargos en órganos desconcentrados. Digo, a mí siempre he reconocido, incluso en las ocasiones que he estado como consejera de órgano desconcentrado, siempre, cuando es la etapa de capacitación, realmente es de reconocerse el trabajo de los capacitadores, porque es la primera persona a que el ciudadano, si le interesa participar, qué padre, pero no siempre es así. Cuando llegan a notificarlo, el capacitador es la primera instancia, la primera persona que recibe un portazo, hasta mordidas de perro, y digo, ya no hablemos de situaciones más delicadas, porque también ha habido situaciones bastante delicadas. Es al primero que le reclaman situaciones que nada tienen que ver los órganos electorales, que si el presidente, que si la crisis, que si los rateros, o sea, cuestiones políticas que son inherentes, o sea, es el reclamo de la gente, y digo, la verdad es reconocerse la labor que hacen los CAEs, porque el clima es uno, el factor social, el factor de seguridad, o sea, hay muchas situaciones a las cuales se enfrentan, y tal vez de repente decimos, ay, que si estamos dentro de un órgano y no nos toca hacer sí, muchos se quejan, es que no le echa ganas, es que a ver, vete con él, a ver, acompáñalo, a ver, ve por qué no avanza en sus capacitaciones, en sus notificaciones. Realmente, donde se aprende es ahí. Y bueno, era mi comentario, doctor. Digo, sí estoy de acuerdo en que sí se necesita conocimiento, y si no se tiene, y el cargo a lo mejor es por evaluaciones, pues ser humilde y reconocer, ponerse a leer, ponerse a estudiar, acercarse a los que tienen la experiencia, así sean más arriba, más abajo. No hay otra manera de aprender más que trabajándole, o sea, en lo que nos toca, ¿no? Gracias, doctor. Muy interesante toda su plática. Yo creo que no me cansaría de escuchar tanta experiencia que tiene, y bueno, sería mi participación. Gracias. Gracias, Mayra.
Mañana vamos a hablar justamente de cómo esto se debe de empatar con un plan de carrera, ¿no? O sea, qué funciones se realizan, cuál es el perfil del puesto y cuál es el plan de capacitación para el puesto y también cuál es el plan de desarrollo para el puesto. Hoy, digamos, fue, digamos, el contexto y lo que teníamos, de dónde venimos y el contexto que teníamos, sobre todo en los soples antes de 2014. Muy bien, ¿quién más? Laura, adelante, Laura. Hola, doctor. No, bueno, yo siempre encantada con sus clases, me encantan. Siempre, pues cuando me toca hacer un programa y hablar precisamente del derecho electoral, siempre digo, como dice mi maestro, el doctor Luis Octavio Vado, hay que bajar de la bogañola al español. Yo agradezco de verdad esa apertura siempre de ayudarle a la gente a entender alguna cuestión más complicada. Y pues ahora sí que con sus palabras siempre las hago mías. Pero nada más entré a participar para decir dos cosas. Primero, que me encantan sus clases, y segunda, que acaban de declarar culpable a Genaro García Luna de todos los cargos. Era toda mi participación, perdón. Gracias. Muchas gracias. No, bueno, a ver, yo creo que es el perfil de la Escuela Judicial Electoral, ¿eh? O sea, nosotros, todas las profesoras y profesores que colaboramos, investigadoras e investigadores aquí en la Escuela Judicial, tenemos muy claro que somos la ventana hacia la ciudadanía. O sea, no solamente hacia las expertas y expertos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este salón, gente con una altísima especialización, como por ejemplo Aldrin, pero también tenemos gente que a lo mejor se está acercando por primera ocasión al fenómeno de lo electoral y tenemos que ser mucho más. Ya cuando me tocan las clases de doctorado, por ejemplo, en epistemología y cosas así, pues ya vamos por otros rumbos, porque el público es distinto. Aquí, desde luego, tenemos un público mucho más abierto. Ahora, este tipo de sesiones a mí me gustan porque insisto, yo creo que si la teoría no la podemos vincular con la práctica, no nos sirve de nada. Yo soy un profundísimo admirador del Imperio Bizantino, muy profundo admirador del Imperio Bizantino, pero discutir si los ángeles tienen ombligo o no, mejor defínete los árabes, ¿no? O sea, ¿qué carambas tiene que ver los ombligos? Voy a poner, por ejemplo, un caso. Me acuerdo una vez, siendo yo consejero, tenía una sesión de comisión. No me acuerdo si era la comisión de seguimiento a la evaluación del proceso, era algo. Y había un partido que no podíamos notificar, bueno, que me decían que no podían notificar. El partido se había enojado con nosotros por determinadas decisiones, pero además había cambiado su directiva, habían entrado nuevos, no se les podía notificar. Y quienes tienen experiencia en NOPLE saben que esto a veces sucede. Entonces, de plano me dice el área, no se puede. Me dice la secretaria técnica de comisión, no se puede. Y yo dije, ¿cómo que no se puede? Pues me acordé de mis épocas de abogado que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a embargar. De que se puede, nada más hay que saberle. Pues sí pude. Casi me llevé mentadas, regaños y todo, pero pude hacer la notificación. O sea, me salí siendo consejero. Claro, no llegas a la oficina, soy consejero y cómo caramba, no, pues ahí te las arreglas y todos tenemos nuestras mañitas. Bueno, ¿por qué? Pues porque lo tienes que hacer, punto, lo tienes que hacer. O sea, que el partido se queje de que no le gusta la sesión, pero que no se te queje de que no lo convocaste, porque lo tienes que convocar, ¿no? O sea, tiene ese derecho. Ahora, que a veces se hacen, pero tú tienes que convocarlo. Entonces, bueno, pues tiene uno que irse pues desarrollando ciertas habilidades para este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso insisto, lo digo, miren, lo digo de buena fe, no me lo tomen como crítica hacia nadie, por favor, pero no podemos ser exquisitos en la materia electoral. O sea, tenemos que estar acostumbrados a meter las manos. Hace 2 años, casi llegando a la Escuela Judicial Electoral, viene el recuento de Campeche y dicen, a ver, órale, pues que vayan, a ver, hay que vaya Vado. Ni modo que diga, no, a ver, espéreme, yo soy profesor investigador. No, pues órale, vamos. Además, qué padre, o sea, la verdad es que a mí me encantó, o sea, ¿cuántas veces puede uno participar en un recuento de una elección? O sea, es una friega, pues sí, pero insisto, si nos gustara lo fácil, nos dedicaríamos a otras cosas. Y lo que decían, claro que aprendes, pues claro que aprendí. De las compañeras de sala Jalapa que me tocó, las compañeras y los compañeros de sala superior, pues claro que les aprendes. De los del tribunal, pues claro que les aprendes. De los compañeros que andaban ahí del INE y del instituto local, claro que les aprendes, hasta de los representantes de los partidos. Pero el chiste es asumir, miren, no lo puedo decir mejor que como lo dijo Borges, donde otros han dicho rutina, yo he dicho asombro. Y cuando ya todo lo vemos rutinario,
pues ya hay que empezar a bajar la cortina y buscar un lugar como para hacerte, te haces bolita, ya esperas ahí que se acabe todo, ¿no? Pero la verdad O es que... haces quesadillas, doctor, porque de verdad, digo, a mí me tocó trabajar un tiempo en el reclusorio norte y sé lo que es notificar. O sea, y además, pues también se le notifica a los reclusos que pues odian al juzgado, ¿no? Y odian a todos los representantes del juzgado. Y habían una compañera que decía, tengo que ir hasta Chiconautla, o sea, sabía que se salía a las 2 de la tarde y ya no regresaba porque se iba a cruzar la Ciudad de México y otros linderos. Entonces, sí es cierto esto que dice Mayra, lo que dice Aldrin, es el que sale a la calle, el que se parte el lomo en el sol, en el calor, en el metro, apretado, con la inseguridad, etcétera, sabe lo que es el trabajo de campo en realidad. Y creo que sí es un reconocimiento a... Ahora, también creo también en la idea de la gente que quiere aprender lo logra y a lo mejor no le hacemos como aquel pillo, ¿no? Vengo a aprender a ver si me tardo 5 años o 20, pero a lo mejor en todo, porque también llegan, por ejemplo, juzgadores, o sea, yo he estado en la parte del Poder Judicial, pero a lo mejor llega un juez recién nombrado que como secretario fue buenísimo, pero claro, no es lo mismo llegar a ser juez. Entonces, a lo mejor hay un periodo en el que todo el mundo tiene ese chance de, ahora sí que vengo a probar suerte, a lo mejor me toma 3 meses máximo, ¿no? Como que agarrarle el caniqueo al puesto, pero también hay que recordar que en estos lugares hay gente que se dedica pues a coachear un poco a los nuevos que llegan, igual los diputados, ¿no? O sea, me ha tocado que me hablaron unos compañeros que fueron nombrados diputados locales del estado de Tamaulipas. Y entonces la queja era, oye, Laura, fíjate que estos compañeros recién nombrados están muy preocupados porque los quieren cooptar los diputados salientes que eran del PRI, que tenían negocios. La cosa era, tú dime y yo te reúno con la gente con la que tengo ya pactados negocios de papelería, de entrega de cosas, para que tú te lleves una lana. Y estos diputados decían, los nuevos, ¿no? Los recién electos, yo no puedo decir que sí porque yo no quiero inmiscuirme en negocios por los que precisamente no quiero que se quede el PRI en Tamaulipas, ¿no? O sea, esa era la idea. Pero ellos, una señora era maestra, otro señor tenía una tienda, y claro, no hay ningún requisito adicional más que la nacionalidad y la edad para ser diputados. Y entonces la pregunta era, ¿cómo le hacemos para aprender el oficio del diputado si no hay precisamente no sé, un código de cómo ser diputado? Entonces, creo que de alguna manera eso se entiende, pero hay gente en los congresos, en el Congreso de la Unión, que le ayudan al nuevo diputado a agarrar el pasito. Entonces, creo que mientras que haya la pasión, el interés y obviamente pues un background, un contexto que pues certifique que la persona tiene la capacidad de desarrollar un trabajo tan importante como la consejería, creo que no debiera haber en principio mucho problema, aunque ciertamente pues la especialización precisamente por carrera vale toda la pena. Por eso en el Poder Judicial, pues antes entraba cualquiera de pasambre, ahora pues con la pena, es todo un vericueto poder entrar, hacer una pasantía. Evidentemente también ya es muy, muy complicado convertirse en oficial judicial y de ahí pues empieza ya la carrera, digamos que judicial, para poder concursar a un puesto de mecanógrafo, o sea, ya no digamos que voy a ser secretario técnico, de mecanógrafo. Entonces, creo que es bien importante tomar en cuenta esta especialización que se adquiere al ir trabajando en un órgano de este calibre, porque pues eso nos da la seguridad de que la gente que está ahí, pues obviamente de que se va promoviendo hacia arriba y tiene todos los conocimientos técnicos y las aptitudes para poder desarrollar su puesto de la mejor manera, aunque, como decía Mayra, puede haber de repente un veterinario que nos sorprenda, que tiene mucha pasión y es muy bueno estudiando y nos dé pues la voltereta y se convierte en un excelente consejero. Puede suceder. Pues esa experiencia, ¿no? De saber que en el metro te pasas la mochila para adelante, esa experiencia de saber cuando se te emparejan dos en la moto que traen acá la riñonera y hay que estar con un ojo al gato, de dónde está dónde y a qué hora se pone la paca buena y a qué horas la abren para que puedas ir a escoger. O sea, a lo que me refiero es esa experiencia que yo creo que te complementa, pero bueno, es una mera opinión. Te agradezco mucho, Laura. Yo quisiera dejarlo hasta aquí y continuaríamos el día de mañana.
y ya mañana vamos a ver el fundamento legal y todo este tipo de situaciones, ¿no? Pues les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buen provecho, doctor. Vaya todos, que coman rico. Gracias a todos. Hasta mañana, que estén bien.